No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Bueno, Shabbat Shalom a toda la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Aquí desde la sede Paipa, Boyacá, le damos gracias al Eterno por un Shabbat más de misericordia, por permitirnos una vez más reunirnos y aprender de su palabra. En esta oportunidad continuamos con el estudio del Teilim, del Salmo 119. Vamos para la porción número 15, que va del versículo 113 al versículo 120 y equivale a la letra Samej, para que la empecemos a estudiar. Shabbat Shalom para la comunidad Paipa. Shabbat Shalom. Bueno, le damos gracias al Padre porque Él es muy fiel, ¿cierto? Y en cada una de las etapas que hemos estado estudiando de este salmo, hemos aprendido algo muy maravilloso, y es el hecho de que el Padre nos muestra parte de sus atributos. Y en esta oportunidad vamos a ver que nos va a mostrar que Él es nuestro sustento, nuestra protección y nuestra completa dependencia a Él, que es un fundamento que nos protege y nos sostiene en todo momento. Pero que para eso yo debo mantenerme en una posición como hijo del Padre, una posición de integridad para poder recibir de la protección de mi Abba. Y precisamente tiene que ver con lo que significa la letra Samej. Y la letra Samej, así como lo pueden ver en el video, nuestros amados aquí en el tablero, la letra Samej tiene un valor numérico que es el número 60, en el pictográfico es como esa torrecita como con esos palitos, como esa varita. Y en el hebreo moderno tiene una peculiaridad de que no es, parece una O, pero no es una O, pero sí tiene una forma circular a la hora de trazarla y tiene que ver con su significado. Dice que la letra Samej significa espino, círculo, anillo nupcial, apoyar, sostener, sustentar, imponer, confiar, depender, tomar, proteger, ciclo, ayuda, fundamento, sustento, rodear, base y odio. Y ya ese odio lo vamos a ver más adelante, porque no se refiere al odio como sentimiento que los humanos tienen cuando alguien le hace daño, sino es un odio totalmente diferente, tiene un significado positivo en este caso, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces mire todo lo que significa esta letra y vamos a ver qué es todo lo que el salmista está narrando en la escritura. En esos 8 versículos vamos a ver que él está dando a entender que el que sostiene su vida, el que lo sustenta, en quien confía, de quien depende, quien lo protege, quien es el fundamento y la base de toda su vida, es el Creador, a pesar de lo que esté viviendo a su alrededor, a pesar de las circunstancias. Entonces, cuando el significado de la letra Samej, y aún en la hora de verla en su manera escrita, dice que ese círculo tiene que ver con la eternidad de mi Padre.
¿sí? La eternidad de Yahweh. Es decir, que no hay un principio y no hay un fin porque Él es el todo, Él es la eternidad. En el cristianismo se dice mucho de que Él es el alfa y la omega, ¿cierto? Y pues hay errado porque están hablando de un alfabeto griego, partamos de ahí. Y en este caso para nosotros sería el Aleph y el Taf, pero no es que termine en Taf porque la Taf es una señal de pacto que significa perpetuidad y eternidad. Entonces, Él es el principio, pero lo es todo, o sea, Él no tiene final. Eso es algo que nos enseña también la letra Sameh. Por eso la forma circular. Usted mira un círculo y no se sabe dónde inicia, pero tampoco sabe dónde termina. Y eso tiene que ver con la eternidad de nuestro Creador. Algo también hermoso del significado de la letra Sameh es el confiar. Y muchas veces nosotros decimos que confiamos en el Eterno, pero de boca para afuera. Pero cuando estamos viviendo el proceso, cuando estamos en medio de la aflicción, pues ahí es donde verdaderamente se ve qué tan confiados estamos en el Creador. Y quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 17. Yo sé que ya muchos lo han leído, tal vez se lo saben. Jeremías 17, versículo del 7 al 8 dice: pero benditos, no, vamos a leer desde el 5 en adelante, perdón. Jeremías 17, del 5 en adelante dice: esto dice Yahweh, malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos y se apoyan en la fuerza humana. Vamos a parar ahí. La letra Sameh dice que habla de confianza y de apoyo, ¿cierto? Pero no una confianza y no un apoyo en el humano. Porque, ¿qué pasa cuando confiamos solamente en el humano? El humano cambia de parecer, el humano falla, el humano por naturaleza engaña, nos decepciona. Ese tipo de situaciones hacen pues que uno pierda la confianza. Pero aquí lo que el Padre dice es, a través de la letra Sameh, habla de apoyar y de sostener y de confiar, pero no en los humanos. Y la Escritura es muy clara, dice: malditos los que ponen su confianza en los seres humanos y apartan el corazón de Yahweh. Dice el versículo 6, son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Y algo muy hermoso que tiene la Escritura es la comparativa del ser humano con el árbol, ¿cierto? Es una metáfora, una analogía que utiliza mucho la Escritura. De hecho, en el Salmo 1 habla de que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese sería para una persona que anda en integridad, una persona justa, una persona que confía plenamente en Yahweh. Pero aquí habla de que los que confían en los hombres o en su propia prudencia son como árboles raquíticos, ¿cierto? ¿Y qué es un árbol raquítico? Un pedazo ahí de seco, de la nada, que viene cualquier viento y lo rompe. No sé si ustedes han visto esas bolitas de enjambre que pasan así en el desierto, como, ¿cierto? Eso es la reclama en el desierto. Sí, exacto. Y es algo que no tiene así como fuerza, no tiene raíces, sino simplemente es llevada por el viento. Por el viento. Un árbol casi muerto. Un árbol muerto, sin fruto, exactamente. Entonces dice que aquellos que confían simplemente en humanos y apoyan su fuerza en los humanos y no en el Eterno, son como esos árboles raquíticos, y dice que vivirán sin esperanza para el futuro. Y ese punto me ministraba mucho porque algo que tú y yo debemos tener claro en nuestra vida es que el que conoce nuestro futuro, ¿quién es? El Creador. Hay cosas que nosotros humanamente podemos saber a través de la Escritura de lo que va a acontecer. Y no solamente me refiero a los acontecimientos proféticos, sino aún en nuestras vidas, que el Padre nos da indicios de lo que va a ocurrir al futuro. Pero no nos da todas las, como que no nos pinta todo el panorama, porque algo que el Eterno quiere es que el pueblo confíe, ¿cierto? El Padre simplemente dice, te voy a llevar allá. ¿Cómo? No sabe, yo no sé cómo va a ser el camino, pero allá te voy a llevar. Y eso es para que forme en nosotros eso que estamos hablando hoy, es la confianza.
Es como ese bebé, como ese niño que sabe que en sus brazos, en los brazos de mamá está seguro, está confiado. Es como ese ejercicio que de pronto nos hacían en el colegio, ¿no? Creo que todos lo hicimos, de que bótese hacia atrás y confíe que la otra persona lo va a recibir y uno seguro no me va a dejar caer. Así es con mi Abba. Lánzate, yo voy a estar ahí contigo, pero confiando plenamente en Él, no en nuestra propia prudencia. Y teniendo claro de que Él es la esperanza de nuestro futuro. Hay muchas cosas que tú y yo desconocemos en este caminar. Hay cosas que todavía no sabemos que van a acontecer. Por lo menos yo soy una de las que le digo al Padre cuando estoy orando y es, Padre, yo no sé lo que ha de venir en mi ministerio, con mi familia, con mis hijos, aún en el entorno, pero yo solo puedo estar confiada de que tú estás conmigo. Y esa es la primera confianza. No sabemos muchas cosas porque el ser humano es muy impaciente, ¿cierto? Y a uno le encanta que le muestren todo el panorama. Entonces, a mí me gusta que me den con pelos y señales todo. Muéstreme cuál es paso 1, paso 2 y qué va a pasar después. Y nos encanta todo con plastilina y súper detallado. Pero el Padre dice, no, simplemente le digo que tengo un plan con usted, pero hasta ahí. Usted simplemente confíe que en el camino le voy mostrando. Entonces, pues claro, no es fácil porque como seres humanos somos impacientes, como seres humanos queremos saberlo todo, somos curiosos, pero el Padre dice, confía en mí. Además de qué mejor que confiar en el Creador, que Él tiene pensamientos buenos y agradables para nosotros, o no lo dice así su palabra. Dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos son más perfectos que los nuestros. Y aun cuando decimos, Padre, es que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y el Padre, y si ya sabe que es así, ¿por qué le cuesta confiar en esa voluntad? Y si ya sabe que es así, ¿por qué quiere seguir haciendo su voluntad? Que es totalmente todo lo contrario a lo que dice la palabra. Entonces, aquí dicen en el versículo 6 de Jeremías 17 que aquellos que no confían serán arbustos raquíticos. Esperamos que aquí ninguno sea un árbol raquítico del desierto, sino que sea un árbol como el que habla el Salmo 1, fuerte. Un árbol que está junto a las corrientes de agua, o sea, todo el tiempo está hidratándose. Y ya sabemos lo que significa las aguas, ¿no? La fuente de la sabiduría, la letra Mem, lo que hemos aprendido. Y dice que por causa de que está plantado con buenas raíces junto a la fuente de sabiduría, da fruto en todo tiempo. Diferente a este. Dice que está en el desierto, en una tierra despoblada, no tiene esperanza, está desolado. Pero en el versículo 7 dice, pero benditos son los que confían en Adonai y han hecho que Yahweh sea su esperanza y su confianza. Nuevamente habla de la letra Sami. Han hecho para sí mismos, Padre, soy muy torpe, necesito aprender a confiar en ti. Necesito depender plenamente de ti. Y dice, y mire la comparativa, son como árboles plantados junto a la ribera de un río. Aquí también habla de árboles. Versículo 8. Con raíces que se hunden en las aguas. ¿Cuáles son esas aguas? La fuente de la sabiduría, la Torá. Y dice, a esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Qué hermoso esa comparativa del Eterno, esa metáfora de árboles a nosotros. Dice que no tienen miedo a las temporadas de sequía. ¿Y cuáles son esas temporadas de sequía para nosotros? Esas malas rachas que a veces tenemos, ¿cierto? Y no solamente en lo económico, porque a veces solo pensamos en esa situación, sino en cualquier área donde estamos siendo formados y procesados en nuestro carácter. Tiempos donde uno dice, Padre, necesito un oasis en medio de ese desierto, donde estamos así secos. Pero dice que si somos verdaderos árboles que confiamos en el Padre, las raíces son tan profundas que aunque a simple vista se vea que no hay agua, por dentro se está hidratando. Entonces eso es algo muy, muy hermoso, porque dice que sus hojas siempre están verdes y nunca dejan de producir fruto. Significa que como siervos, como hijos del Padre, que nos está llevando al Eterno en este punto, que si realmente queremos confiar, creer en Él, depender de Él, no podemos dejar de dar fruto en ninguna temporada. Porque a veces decimos, no, pues yo doy fruto cuando todo está bien. Eso a mí pídanme.
Pero ¿qué hay cuando todo está mal, cuando todo está al revés? También tenemos que dar fruto. Por eso dice, nunca deja de producir fruto. Entonces, esta es la verdadera confianza de lo que habla el Creador. Hay una connotación grande, una comparativa. Si confías en mí, serás un árbol que nunca va a dejar de dar fruto, que a pesar de los momentos de sequía vas a mantenerte firme y fiel, que a pesar de los momentos de caos, de angustia, de sequía, siempre vas a mantenerte firme. O si confías en los hombres, vas a ser como un árbol raquítico, que cualquier cosa lo rompe, es inestable, no puede dar sombra, mucho menos hojas ni frutos, ni mucho menos va a estar hidratado, porque por eso está seco, está muerto. Entonces, pregunta es, ¿qué tanto confiamos en el Creador? Y es que es una palabra muy grande, ¿sí? Porque es que, de hecho, tiene que ver con la palabra emuná. La palabra emuná no solamente es fe, sino es plena confianza y fidelidad en el Eterno. ¿Qué tanto yo confío en el Creador? ¿Qué tanto yo dependo de Él? ¿Qué tanto yo le entrego a Él mi vida que, digo, Padre, desconozco muchas cosas de lo que ha de venir, pero mi corazón está confiado, mi corazón está tranquilo? Y ojo que la confianza no es estar uno relajado y echarse a las petacas, ¿no? Estoy confiado. Pues no tengo trabajo, pero estoy confiado, ¿no? Pues uno confía, pero ¿qué hace? Se mueve. Se mueve. Ya, exacto, se mueve. Toca, o sea, Acciona. accionar, total. Pues por si de pronto pensábamos que la confianza era no hacer Esperar nada. ahí acostado. No, yo sé que Dios proveerá y ahí acostado en la cama, ¿no? Que la palabra dice que habla de la pereza, ¿no? En Proverbios, que tenemos que ser como la hormiga, no holgazanes. Hay un proverbio que me gusta mucho que dice, el perezoso es tan perezoso, dice, lo estoy parafraseando, dice que no sale a buscar trabajo porque dice, afuera hay un león y me va a morder, me va a comer, por eso mejor no salgo. Así dice un proverbio. Entonces, muy diferente, ¿no? O sea, tú confías en Yahweh, confías en Él, pero pues nos tenemos que mover. Y en ese movimiento que yo estoy haciendo las cosas, pues, ¿qué hago? Dependiendo de Él y dejándome guiar por Él. Bueno, Padre, llegué a este lugar, no sé qué hacer, dime cómo lo hago, pero me voy moviendo, no me puedo quedar ahí. Entonces, esa confianza tiene que ir de la mano con una acción. Yahweh nos va a sostener, Yahweh nos va a proteger, Él es nuestro fundamento, como lo vemos en la letra Samech, y en la medida que vayamos leyendo los versículos del Salmo, nos vamos a dar cuenta que así es. El salmista tenía una plena confianza en el Creador, y él sabía que podía faltarle todo, como lo estábamos adorando. Me faltan muchas cosas, pero si tengo al Mesías, si tengo al Creador, pues tengo todo lo que yo necesito. Bueno, ¿qué tan cierto es eso? ¿Sí? Porque la adoración suena muy lindo, ¿cierto? Padre, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y el Padre, ¿ah, sí? Bueno, te voy a quitar esto. Y uno, ay no, Señor, pero esa era mi confianza, el trabajo. O mi confianza es mi salud. O mi confianza es mi compañero o mi compañera, ¿sí? O mi familia. Entonces ahí ya estamos fallando. Entonces no está siendo coherente nuestra adoración porque, ay no, Padre, si yo te tengo a ti, que me falte todo. Y el Padre, ¿quiere que le falte todo? Y lo aprendíamos el martes, ¿no? La imprudencia de nuestras palabras. En nuestra boca hay poder para la vida y para la muerte, dice la Escritura. Entonces debemos ser muy inteligentes de lo que estamos hablando, porque cada vez que tú y yo entramos a la presencia del Padre, sea aquí en la comunidad o en tu casa, ya sea para orar o adorarle, entramos en juicio. Significa que todo lo que tú y yo decimos se cuenta, para bien o para mal. Entonces, si tú y yo le estamos diciendo, Padre, que me falte todo menos tu presencia, bueno, está bien, que así sea. Y viene la temporada de sequía. Y ese árbol empieza o a volverse raquítico o a sacar sus raíces profundas para seguirse alimentando. Entonces, yo creo que cada uno de los que estamos aquí estamos aprendiendo a confiar en algún área.
¿cierto? Unos, por ejemplo, voy a colocar ejemplos. Por ejemplo, los solteros en el área de los sentimientos confían en que el padre en algún momento va a traer a la persona correcta y idónea. Confían en él, no en su propia prudencia, si no sale y se mete con cualquier mujer filistea, ¿cierto? Con Dalila. Con una filistea incircuncisa. Pero confía, está diciendo, padre, pues estoy soltero, yo quiero casarme, sueño con tener un hogar de bendición, pero pues no lo voy a hacer bajo mi propia prudencia, padre, no quiero equivocarme, entonces confía. El que está sin trabajo, que dice, pues padre, está pasando una mala racha en la economía, pero dice, confío en ti, pero salgo y toco puertas, me muevo, no me puedo quedar acostado orando y ayunando porque como una vez, como cuando le pasó a Josué cuando vino la gran mortandad por causa de que había anatema en medio del campamento y el otro ahí orando, y que le dijo el ángel, ¿qué está haciendo ahí? Levántese, hágale, porque a veces somos muy espirituales a veces. No, Señor, yo voy a ayunar para ver si consigo trabajo. Bueno, pues mientras está ayunando puede salir a caminar, ir a buscar y a entregar hojas de vida, ¿no crees? ¿Cierto? Porque tenemos que aprender a ser coherentes. Y, por ejemplo, el que está enfermo, ¿no? ¿En qué está puesta su confianza? ¿En lo que dice el ser humano? No, porque el médico le dice a uno que uno es el árbol raquítico, pero uno que dice, no, yo confío en ti, eterno, yo sé que tú eres Yahweh Rafa, voy a hacer lo humanamente posible, si tengo que cuidarme, tengo que tomar un medicamento, pero voy a confiar en ti. Y que mi mente no esté centrada solamente en la enfermedad, porque si no eso me va a acabar, porque la mente es muy rápida y nuestros pensamientos son asimilados de una manera tan impresionante en nuestro cuerpo que él somatiza todo lo que tú y yo sentimos. Entonces, he conocido casos de personas con diagnósticos de cáncer, y no creo que no es la primera vez que lo he contado, pero era un caso impresionante cuando yo trabajaba en Bogotá y era una paciente de cáncer, tenía cáncer en el colon hace 18 años, pero tú la veías perfecta. Y le estaban haciendo quimioterapias, radioterapias, pero la fuerza y la actitud de esa mujer era tan impresionante que decía, tú la veías y no parecía que tuviera cáncer. Decían, pues, tengo ese diagnóstico, pero yo estoy bien. Tengo que hacer, sí, voy de vez en cuando al médico, tengo que hacerme mis chequeos, pero estoy muy bien. Y me decía, una fuerza y una confianza impresionante en el Eterno. Como uno veía a otros que tú los veías bien y salían del médico y les daban un diagnóstico y no pasaba una semana, y así pasó con un señor de un diagnóstico también de un cáncer, y en una semana se acabó y se deterioró impresionantemente. Entonces ahí es cuando dice el poder de nuestros pensamientos y de asimilar las cosas. En dónde estaba puesta su confianza, definitivamente. Ahora, así como un hijo confía en su padre, porque los hijos confían en sus papás, ¿no? El hijo, usted cree, o sea, es muy raro, sobre todo un hijo pequeño que le pregunte al papá, papá, ¿y hoy sí tenemos para comer? No. El papá, tengo hambre, ¿cierto? ¿Cómo? Él no, yo creo que en el caso de Grego no le va a decir, papi, ¿hoy sí vamos a almorzar? No, papi, tengo hambre, y él ya está, tengo que levantármelo de la comida. Y el niño confía, el niño no se pone a decir, no, yo mejor no digo que tengo hambre porque mi papi no tiene trabajo. No, el niño simplemente se acerca a su papá y expresa. Tengo hambre, papá. Y así debe ser la confianza de nosotros ante el Padre. Padre, pues yo no me puedo poner a cuestionar, sino simplemente, tú me dijiste que hiciera esto, yo te he obedecido, entonces haz tu parte, papá. Así como yo he cumplido, haz tu parte. Pero esa es la verdadera confianza de lo que nos está enseñando aquí esta porción, pero también lo que nos está enseñando la letra Samej. Aparte de que la confianza no solamente es tener esa esperanza en el futuro, sino también nos lleva a entender que en medio de una prueba hay aliento y sustento, que es lo que también habla la letra Samej. Sostener y sustentar. Porque a veces la confianza no la podemos entender como, no, es que si yo confío en el Eterno es que no me va a pasar nada. No es eso, no es que la confianza en el Creador te exima de las cosas malas que puedan suceder, no. Sino que aun cuando sucedan cosas malas, tu corazón está tranquilo. Tu corazón sabe en quién está dependiendo.
tu corazón está protegido y rodeado por el Creador. Es muy diferente, porque a veces pensamos que ¿cuántos confían en Yahweh y todos amén? Y piensan que solamente se refiere a que no nos va a pasar nada. Y yo les pregunto, ¿estamos exentos de que nos pasen procesos o pruebas? ¿No? No. La diferencia o la gran premisa es que así pase un momento difícil, Yahweh me va a sostener. El confiar en Él no me va a eximir de que yo no viva situaciones. Entonces, por si de pronto usted lo había pensado de esa manera. Ah, no, yo confío en el Padre y eso nada me va a pasar, yo estoy súper bien, yo voy a avanzar. No, no es así. Sí o sí, tenemos que aprender a creer que Él está trabajando a nuestro favor, pero también que en medio de todo eso Él me está sosteniendo. Así yo esté viviendo una situación compleja. Ahora vamos a tener en cuenta lo que les dije ahorita del significado del odio. No se refiere a ese sentimiento horrible de rabia, de ira, de resentimiento que el ser humano siente cuando le falla a alguien, no. Esta Samej en este punto, cuando habla del odio, representa o hace referencia específicamente al aborrecer la maldad. Y lo vamos a ver ahorita en el Salmo, porque el salmista vamos a encontrar que dice, odio a todos los impíos, o aborrezco a los que van en contra de las leyes de Yahweh. Entonces quiero que por favor me acompañen al libro de Proverbios. Vamos a hacerle una repasada así rápidamente. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice, hay 6 cosas que Yahweh odia. No, son 7 las que detesta. No sé qué dice en otra versión. 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma. Ahí está hablando de la letra Same. No es el odio, pues les digo, no es el sentimiento humano de, ay, qué rabia, lo odio, lo aborrezco, me falló. No es ese sentimiento y no es ese demonio inmundo del ser humano, no. Sino aquí ese odio se refiere a lo que dice ahí la escritura, a las cosas que abomina Yahweh porque van en contra de su palabra. Y ahí la narra, ¿no? Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo que respira mentiras, el testigo falso que respira mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos o entre las familias. Entonces, claramente hace referencia a todo lo que va en contra del Eterno y de su palabra. Significa que si tú y yo sabemos lo que dice la Escritura, porque yo voy a tener consentimiento con aquellos que hacen todo lo contrario a mi Padre. Y no es que se odia a la persona, sino sus actos, sus acciones. O sea, yo no puedo negociar con el pecado de las personas. Nos está enseñando esta porción. Significa que, claro, en este mundo vamos a estar rodeados de personas llenas de mucha maldad, por supuesto, porque estamos en medio de este mundo. Hay un sistema que nos rodea, pero la gran diferencia es que si yo conozco lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo santo, todo lo perfecto, que es lo que la palabra nos enseña, yo por qué tengo que estar haciendo alianzas o consentir el pecado de otros. Entonces aquí ese odio tiene que ver con el celo santo de Yahweh. Si usted sabe que esa persona está haciendo lo malo y que conoce, ¿por qué le alcahuetea, por ejemplo, el pecado? Entonces usted aquí está fallando en este punto, ¿sí? Porque es que esa parte de la letra Same, cuando habla de que es un círculo que rodea, que protege, no solamente hace referencia a que Él me cuida y me guarda como a la niña de sus ojos, no, sino también ese círculo y esa protección de santidad que yo debo guardar en mi casa, en mi vida, en la comunidad. Por eso cuando decimos con el pecado no negociamos, así debe ser. Si tú y yo estamos siendo rodeados por personas que están haciendo lo contrario ante el Eterno, ¿cuál debe ser mi posición? ¿Me asimilo
O simplemente soy radical y digo, no, qué pena, pero así no, eso no le agrada a mi padre y punto. Ay, no, es que si yo lo corrijo me va a dejar de hablar. Y siempre pensamos en el qué dirá la persona, porque no pensamos qué piensa Yahweh, qué piensa el creador de eso. Entonces, la SAME también nos enseña a ser celosos. Celosos no de las obras de la carne, ¿no? No, los celos, nada, esos celos no. Esos celos enfermizos tóxicos no, sino el celo de la reverencia a mi padre, el guardar las cosas de mi padre santas, el no mezclar las cosas, el ser uno radical. Ese es el celo de su casa, ¿sí? El que yo no puedo mezclar el pecado, el que yo no puedo consentir. Ah, usted está fallando, o cambia. Ah, no quiere cambiar, bien pueda, váyase. Ay, no, es que si yo le hablo muy duro a la persona, se va de la comunidad, entonces mejor no, porque yo prefiero tenerla ahí. Si usted prefiere tener ahí a una persona que actúe con maldad y que contamine el rebaño, en vez de ser radical. Y eso tenemos que aprenderlo toda la comunidad. El celo por la casa de mi padre, el celo por sus cosas, el ser radicales. Usted nunca negocie con el pecado. Y usted nunca le dé miedo confrontar. Nunca le dé miedo corregir. Porque a veces uno dice, es que a mí me da miedo, no, regañe usted que usted es como más bravo. No, no es eso. Simplemente tenemos que aprender a tener, así como lo dice acá la palabra, hay cosas que el Eterno aborrece, y si Él detesta y aborrece, ¿cuánto más nosotros? O sea, hay cosas que tú y yo no podemos negociar, hay cosas que uno no puede permitir porque tarde o temprano eso te va a arrastrar a ti, como lo hemos aprendido aún en los estudios de Jeremías, ¿no? Si el pueblo hubiese tenido claro este punto del celo a Yahweh y de ser radicales, y de que cuando el Padre dijo, no hagan alianzas, no se unan en yugo desigual, derriben altares, ¿cierto? Que es algo que se repite mucho en el libro, y que por causa de esas concesiones, ¿qué fue lo que pasó? Pues cómo terminaron, como una prostituta, como el padre le decía a Judas. O sea, están actuando de una forma impresionantemente rebelde, infieles hasta lo último. Entonces es algo que debemos tener claro, y es: yo no puedo hacer negociaciones con la maldad, y cuánto más que conozco de la palabra del Eterno. Entonces me siento a hablar con alguien que se burla del Creador, que se ríe de las cosas del Padre, que no tiene respeto ni reverencia, y yo también ahí, ay, sí, no, pues es que yo tengo, como él, no es que yo tengo que amar al pecador, tengo que estar ahí. No, eso son cosas erradas de las doctrinas, aunque enseñan. Usted tiene que amar es por encima de todo, ¿qué? La palabra, lo que diga la Escritura. Y pues muchos nos van a tildar de inmisericordiosos, de que no somos sensibles, de que no amamos. Ay, es que en esa iglesia no hay amor. ¿Qué le hicieron? No me corrigieron el pecado, entonces sí lo aman. Que a veces pensamos que el amor solamente es la cuchichería, los besitos, los abrazos. Ay, mi amor, eres lo más lindo, todos lindos, felices. No, el amor, eso es una parte de la añadidura, y diría que muy pequeña. El verdadero amor, ¿qué es? Cuando tú corriges, cuando te preocupas por la otra persona, cuando a ti no te interesa lo que pase con los demás, pues simplemente no dices nada, ignoras y dejas pasar. Entonces la SAME, que nos enseña entonces con ese punto del odio, a ser celosos con las cosas de mi padre, a tener más respeto por eso, y hacer respetar las cosas de mi padre, desde lo más pequeño hasta lo más grande. La letra Samek nos indica en su significado que la instrucción de Adonai es nuestro sustento, que nos impone a la obediencia, siendo nuestra ayuda en todo momento, y es la base en la cual nos edificamos por medio de la Torá. En este caso, la Torá escrita, que es la escritura, valga la redundancia, y la Torá viviente, que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Hay un texto de la escritura que está en el libro de Josué, capítulo 6, quiero que me acompañen un momento allí. Josué capítulo 6, versículo del 1 al 4, lo hemos leído, ¿no? La caída de Jericó. Y aquí vemos algo muy, muy interesante, y es la letra Samek también. Del versículo 1 al versículo 4 dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas.
A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero Yahweh le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. ¿Dónde encontramos ahí la letra Sameh? Rodear, ¿cierto? En cuanto a rodear al pueblo de Jericó, ahí estaban representando la letra Sameh, ellos que estaban rodeando al enemigo, pero en cuanto a la confianza del pueblo de Israel con el Eterno, también se ve la letra Sameh, porque imagínense, era una ciudad plenamente fortificada, con enemigos, por supuesto, y saber que dirán, en vez de ellos, estos primero ir a romper allá las puertas, a pelear, el padre de vueltas. Imagínense esa escena, dirán, yo creo que los de Jericó dirían, estos están locos. Y que decían que no podían pronunciar palabra alguna, sino hasta el momento que dieran la orden. Entonces dirán, vea esos mudos allá, como chiflados, rodeando la ciudad durante 6 días, y ya en el 7º, ahí sí dice que el pueblo grite lo más fuerte que pueda, y ahí es cuando los muros se van a derribar. Entonces aquí vemos 2 particularidades de la Sameh. La parte de rodear en cuanto a, en este caso, a los enemigos, y también la parte de la confianza del pueblo y la protección, porque ellos sabían que quien iba delante de ellos, ¿quién era? Yahweh. Yahweh. Él era el que iba delante de ellos. Entonces, algo muy interesante que vemos en cuanto a la letra Sameh es algo de paralelo, en el sentido de que confiamos en el Creador y avanzamos en el Creador, pero en la medida en que tú y yo seamos obedientes, ¿sí? Tú y yo no podemos pedirle al Padre que nos proteja, que nos sustente. Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, ayúdame, sé mi sostén, si yo no me estoy comportando de la manera adecuada, ¿cierto? Sería ilógico pedirle al Padre por protección y sustento cuando yo cómo me estoy comportando. Vale, no tiene sentido. Entonces, aquí hay una premisa, y es, el Padre guarda y protege ¿a quiénes? A los suyos, o sea, a los obedientes, a los justos, a los fieles. Y usted sabe qué significa la palabra justo, en el hebreo es sadik, es una persona íntegra, recta en todos sus caminos, ¿cierto? Y si usted mira en la escritura, a muy pocos personajes se les dijo que eran un sadik, que eran justos, porque realmente andaban en integridad. Entonces, si usted es de los que le pide al Señor, al Eterno, Padre, guárdame, protégeme, pero se está comportando como un rebelde, entonces no va a recibir la protección del Creador, sino más bien la corrección y la disciplina por ser un burlador. La letra Sameh, aparte de eso, habla de un fundamento, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuál debe ser el fundamento de todo hombre? La escritura, de hombre del Eterno, ¿no? La palabra, tanto viviente como escrita, como lo vimos ahorita. La palabra viviente, que es Yeshua, y escrita, pues todo lo que tenemos en nuestra mano. Ese debe ser el verdadero fundamento. ¿Fundamento para qué? Cuando Yeshua, hablaba de la parábola de la casa sobre la arena y la casa sobre la roca, ¿cierto? Decía que la de la arena pues no tenía un fundamento sólido, y que por eso cuando venían las fuertes lluvias pues era derribada. Pero aquel que construye sobre la roca, y sabemos que quién es la roca, el mismo Yeshua, pues es porque el fundamento es sólido. Entonces, gran parte de las construcciones que como seres humanos hacemos, y no estoy hablando de algo físico, sino, por ejemplo, construir un hogar, construir un trabajo, construir una dependencia, gran parte de esas cosas muchas veces se vienen abajo, es porque no hay una buena base fundamentada valga la redundancia, en un buen fundamento. No hay bases sólidas que ayuden a que ese edificio no se tambalee, ¿sí? Si yo voy a hacer un edificio de 7 pisos,
¿cómo deben ser esas bases? Esas columnas, esas zapatas, en lo físico hablando. O sea, algo muy fuerte. No, eso simplemente ni siquiera le pongo vigas, ni le coloco columnas, ni en eso para qué el hierro. Eso ahí con un pedazo de madera. No creo que eso sostenga de la misma manera. Cuando venga un fuerte temblor o algo que lo estremezca, se va a venir abajo. Entonces, para que meditemos de todo lo que tú y yo hemos estado construyendo hasta el día de hoy, qué tan bien sustentado está, ¿sí? ¿Qué tanto sustento hay de nuestras vidas en el Creador? ¿Cómo es el fundamento de nosotros? ¿Es un fundamento sólido o es un fundamento basado en mis emociones, en mis pensamientos? Eso es como el que se casa en sus emociones y en su carne. No, yo me casé porque él es muy lindo, que me gustó. Si ese es su fundamento, es un fundamento muy básico, es un fundamento que no va a ser sólido. Pero si usted se casa entendiendo que sí hay un gusto, hay una atracción, pero que usted entiende que con esa persona puede llegar a un futuro fuerte, si usted se proyecta con esa persona, pues ya es muy diferente. Porque va a saber que cuando vengan los fuertes vientos, no va a salir corriendo donde la mamá a decir, mamá, me equivoqué, sino va a decir, no, yo aguanto porque yo lo escogí a usted y usted me escogió a mí, y vamos para adelante. Muy diferente lo que vemos hoy día, ¿no? Los matrimonios express duran lo planean 8 meses y dura 3 meses, ¿cierto? Porque, ¿cuál es el fundamento de eso? La carne. Se saciaron, la cama, pasó un rato y ya me cansé. No hay un fundamento sólido. Y a eso sumémosle a todas las áreas, ¿no? Cuando tú y yo fundamentamos en la carne, cuando no fundamentamos en base sólida, en este caso en la palabra, en el eterno, pues viene cualquier cosa y tarde o temprano lo va a derribar. De hecho, cuando Pablo habla en Corintios de que al final la obra de cada uno sería probada, ¿cierto? Y habla de diferentes materiales. Habla de la madera, del heno, de la hojarasca, del oro, de la plata. Dice, todas esas tienen que pasar por el fuego. Y al final vamos a mirar cuál es la que va a soportar. Específicamente y claramente habla de esto. La SAMEC habla de el fundamento sólido que tú y yo tengamos. Teniendo en cuenta esa introducción de la letra SAMEC corta, vamos a leer el Salmo 119. Entonces vamos a ir a la porción equivalente en este caso. Vamos a leer del versículo 113 en adelante. Vamos a leer el 113 y el 114 y dice: detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Vale, ¿qué dice en la tuya? Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Aborrezco, odio, detesto, ¿sí? La SAMEC, pero no era el odio sentimental, ya se lo vuelvo y aclaro, sino ese celo por las personas que iban en contra del Eterno. Y dice, aquellos que tienen sus lealtades divididas, pero en la Valera dice, aquellos hipócritas, ¿cierto? ¿Qué es una persona hipócrita? Porque eso sí que lo decimos aquí en la comunidad, no sean hipócritas, fariseos, pero ¿qué es ser hipócrita? ¿Cierto? ¿Qué es ser una persona hipócrita? Primero, no conoce al Eterno. O sea, una persona que es inestable, que es de doble ánimo, que es inconstante, que tiene dividida su lealtad y su fidelidad. O sea, que tiene un pie acá y un pie acá. Claramente no conoce al Creador. No lo conoce. Entonces esa es una primera característica. El hipócrita no ha conocido, no ha tenido un encuentro real con el Mesías. Porque si lo conociese, no actuaría de esa forma, ¿sí? Entonces, no lo conoce. Aparte de eso, son aquellos que no se deciden en servirlo. Son personas que no tienen la capacidad de decisión, no tienen voluntad para decir, sí, ya voy a dejar esto y voy a empezar a caminar, sino siempre está titubeando y tambaleando en las cosas que se le están demandando. Son aquellos que quieren al Eterno, pero al mismo tiempo quieren todas las cosas del mundo. Son aquellos que quieren los beneficios de Adonai, o sea, sí, Padre, tus promesas, tu palabra,
pero al mismo tiempo quiero todos los beneficios que me ofrece el mundo y el pecado. Esa es una persona hipócrita. En cuanto a una definición así básica que uno encuentra pues en el diccionario. La palabra hipócrita la encontramos tanto en el griego como en el hebreo. Y en el griego, tal cual es hipócrisis en el griego. Y dice que es una persona que no es sincera y que actúa bajo una máscara. Eso nos habla el griego en cuanto a la hipocresía. Y tiene mucho que ver, tiene todo que ver, porque la persona hipócrita se camufla de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo al lugar. Entonces, vamos para el kiddush. Me pongo la máscara de la santidad. Ay, así soy santo, soy kadosh, kadosh, kadosh. Allá sí saludo, allá sí amo a mis hermanos. Salgo del kiddush, del Shabbat, me quito mi máscara y me pongo la otra. Llego a la casa y empiezo a pelear, me agarro con todo el mundo, empiezo a discutir con el esposo, la esposa, los hijos. Máscaras. Donde no hay una sinceridad plena en todo lo que se hace. En el hebreo la palabra hipocresía es hanef, y viene del Strong 2611 y es un poquito más amplio la definición, aunque la de actuar bajo una máscara es muy acertada en el griego, pero en el hebreo me lo complemento y es una persona falsa, pero también habla de que es una persona impía, una persona sucia. O sea, cuando usted dice usted es mucho hipócrita, ¿qué le está diciendo? Usted es sucio. ¿Por qué es sucio? Porque es una persona que contamina, o sea, está contaminado y lo que lleva es contaminación, mancilla, es impía, es profana, es lisonjera, ¿sí? Aparte de todo eso, entonces, trata de mostrarse y caerle bien a todo el mundo, con palabrerías, con salamería, con lambonería, todo eso a las personas, pero en el fondo de su corazón no hay una sinceridad. Entonces es como, no sé si le ha pasado, que usted sabe que usted le cae mal a alguien y se te acerca a esa persona y te dice, ay, yo te amo mucho. ¿Cómo usted recibe eso? Y uno, uy, tan chismoso, mentiroso, no le creo, hipócrita, ¿cierto? Porque aún la forma, ay, es que a mí me gusta estar contigo, pero como que, porque me toca. Ese tipo de actitudes son actitudes de contaminación, de suciedad, de falsedad, y claramente, anexándolo con el griego, pues dice que esa persona actúa bajo una máscara. Entonces, de esos hay muchos. ¿Hemos sido así? Sí, también. Ay, no, aquí nadie ha sido hipócrita. No, todos en algún momento. Todos en algún momento hemos actuado con hipocresía, que usted está en medio de un lugar, por ejemplo, y no le gusta lo que está pasando, pero usted dice, no, yo por respeto, hipocresía, porque no es sincero y dice, no me gusta, no quiero, pero a veces el ser humano le encanta camuflar las emociones y por eso se pone las máscaras. Entonces, claramente aquí el salmista está diciendo, detesto a los que tienen su lealtad dividida, aborrezco a los hipócritas, a los que dicen ser y no son, a los que dicen ser sinceros y no son sinceros, a los que son sucios, impíos, falsos, lisonjeros, contaminados, mancillados. A eso se está refiriendo aquí la primera parte del versículo y dice, pero amo tus enseñanzas. Y eso lo hemos visto en la mayoría de los salmos, ¿cierto? Él hace una comparativa con las personas que están lejos del Eterno, pero muestra la actitud de él como siervo. Él dice, estoy rodeado de personas impías e inicuas, pero yo no me voy a dejar contaminar y yo no voy a caer bajo la propia necedad de ellos. Siempre hay una comparativa entre cómo va a ser mi comportamiento con esas personas. Y él, por eso para él siempre él va a recordar, pues podrán ser los más hipócritas, los más insinceros, pero yo sigo amando tu palabra. Yo no voy a perder mi posición como hija o como hijo o como siervo por causa de esas personas. Y luego dice, tú eres mi refugio, en el 114, y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Refugio y escudo. Ahí la palabra nos está hablando de la letra Samech nuevamente en cuanto al refugio. Y hay muchas porciones de la escritura
cuando en cuanto a refugio se trate, o a sustento, o a escudo, o a fuerza. Y quiero que vayamos al Salmo capítulo 28, versículo 7, por favor. Salmo 28, 7, ¿qué dice? Que lo tenga, por favor. Yahweh es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Ahí David está diciendo, tú eres mi escudo, tú eres mi fuerza en medio de toda aflicción, en medio de todo lo que ocurra, la SAME. Y aquí el salmista en el 119 lo está diciendo, tú eres mi refugio, tú eres mi escudo y tu palabra es la fuente de mi esperanza. ¿Ahí qué está diciendo? Confío en quién, en el Creador. Ahí está confiando en él. Salmo 18, por favor. Salmo 18, 2. Salmo capítulo 18, versículo 2, ¿qué dice? Yahweh, roca mía y castillo mío y mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Esa declaración digna de confianza, ¿cierto? Tú eres mi escudo, eres mi fuerza, mi roca, en medio de todo momento, en medio de toda situación. David tenía claro, y para los que hemos leído acerca de David, cada vez que le escribía un salmo de esos, de ese tipo de temas, era porque ¿qué? Porque se amontonaban sus enemigos, porque lo estaban buscando para matarlo. Saúl estaba detrás de él para matarlo, porque aún cuando vivió esos procesos tan difíciles con sus propios hijos, cuando a Absalón se le quiso sublevar, la violación de su hija Tamar, muchas situaciones, y él que decía, mi Dios, ¿en quién confiaré? Yo confío en ti plenamente. Él tenía claro este punto de dependencia y de confianza en el Creador. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 15, por favor, Bereshit 15, versículo 1. Y vamos a ver que cuando Yahweh le habla a Abraham, aparte que desde el capítulo 12 le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿cierto? Cuando le indica salir de Ur, le habla de ese futuro y de esa esperanza, pero él no sabía muchas cosas, pero aquí en el versículo 1 del capítulo 15 le dice algo muy especial. ¿Qué dice, don? Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Yahweh, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Vamos hasta el 6. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Dice que tiempo después el padre le habló a Abraham y le dijo, no temas. ¿En algún momento el padre le ha dicho así? No, que todo el tiempo, y más cuando somos muy temerosos. Que te dice él, no tengas miedo, no temas, porque yo te protegeré, yo soy tu escudo. Y la palabra escudo tiene que ver con la letra Tet, que ya lo habíamos estudiado en la porción del versículo 65 en adelante del Salmo 119. Hablábamos de la letra Tet, que significaba escudo, pero hablábamos de que la Tet tiene que ver con una palabra muy particular que es top, y top en el hebreo es bueno. Significa que todo lo que Yahweh hace a favor de su pueblo es bueno, es agradable. Por tanto, es ese escudo que nos protege de todo lo que ha de venir. Pero miren
que para que eso se hubiese cumplido en Abraham, el versículo 6 es la respuesta a todo lo anterior y es, Abraham creyó. En ese momento no estaba Isaac, por eso él estaba como haciendo ese reclamo de, no tengo descendencia, le voy a dejar todo a Eliezer Damaseno, a mi esclavo, y él tranquilo, yo voy a protegerte, yo voy a estar contigo. Él no va a ser tu heredero porque tú vas a tener un hijo propio. Bueno, ya después vamos a ver más adelante que es cuando llega Isaac, pero aún así después de eso el padre ¿qué hace? Una transición del nombre de Abraham a Abraham y le dice, ahora sí voy a entregarte lo que es. Y por eso él dice que él cree y le es contado por justicia, un sadik. Entonces, a veces el Padre no está buscando de nosotros que seamos los que expertos, los que superdotados en cuanto a muchas cosas o que seamos los que letrados. Simplemente el que pide de nosotros como muestra de que confiamos en Él, pues que creamos y avancemos, ¿sí? Cuando el Padre le dice, no temas porque yo te protegeré y tu recompensa será grande, yo soy tu escudo, yo soy el que te voy a proteger, es porque el Padre conoce ya el futuro, pero espera de nosotros algo muy fundamental y es avance y crea, ¿sí? A veces decimos, sí, Padre, yo confío en ti, pero no avanzo. Yo confío en ti, pero mejor me quedo acá, a mi manera. O yo confío en ti, pero yo mejor espero que, porque creo que no es el tiempo. Es que si de pronto salgo ahorita, me va a pasar algo. Y el Padre, la confianza tiene que tener una acción. Entonces, hágale, avance. Y claramente, mire todo lo que el Padre le dice. Yo creo que era impresionante porque ya Abraham estaba entrado en años, lo mismo Sara, estéril, y que el Padre le dijera, será incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero él que dijo, voy a creerte. Y le fue contado por justicia. Significa que gracias a ese acto de emuná que él tuvo, de confianza y de fidelidad, el Padre dijo, este es un verdadero sadik. Pero aún así más adelante vuelve y lo prueba con Isaac, ¿no? Cuando le dice, entrégame a tu único hijo. Y él, ay, pero tanto que bregué para tenerlo y ahora me lo va a quitar. Confíe, entréguemelo. Y dice, ahí más adelante, Yahweh le dice que él fue el que lo sacó de Ur para darle esa tierra como posesión Canaán. Y luego él le dice, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y a veces preguntamos esas cosas, ¿cierto? El Padre, yo te he sacado porque tengo un plan, un propósito contigo. Y uno, Padre, ¿yo cómo voy a estar seguro de que sí estás conmigo? En algo que vamos a enfrentar. Y bueno, ahí el Padre le habla de le da una instrucción para hacer un sacrificio, el pacto de las dos mitades, ¿cierto? Algo bien especial que hace también ahí. Y luego le habla del futuro, ¿no? Porque dice que ten por seguro que tus descendientes iban a ser extranjeros. Ahí le da una palabra profética de lo que iba a ocurrir en Egipto y luego que iban a salir después de 400 años. Pero luego dice que por causa de ese pacto, de lo que él hizo con los animales, dice que el Padre le entrega esa tierra a él y a sus descendientes, y que a pesar de que iban a haber enemigos, él iba a estar con él. Entonces uno dice, a veces pensamos que las respuestas del Padre es, tranquilo que yo peleo por usted y yo hago todo. ¿Por qué cree que al comienzo del pasaje le dijo, yo soy tu escudo? Porque la palabra escudo tiene que ver con guerra. Tiene que ver con batallas. Y si usted mira en el versículo 19 del capítulo 15 de Génesis, dice, esa tierra que tú vas a poseer está ocupada por ceneos, ceneseos, cadmoneos, hititas, fereceos, refaitas. Entonces Abraham dirá, no, o sea, me va a entregar una tierra pero llena de chicharrones, o sea, me saca de Ur, que porque Ur está grave. Ur de los caldeos, esa plena Mesopotamia cundido de demonios, de idolatría, de híbridos, de una cantidad de cosas, dice, está bien. Salgo y me dice que vaya a Canaán, pero en Canaán está lleno de enemigos. Devarim nos habla de que eran 7 naciones que tenían que vencer. Pero ¿a quién le tocó ese chicharroncito? A Josué, más adelante, ¿cierto? Entonces uno dice, a veces la confianza en el Padre humanamente es un poco compleja de entender, ¿cierto? Tratar uno de razonar
de tener, de comprender los asuntos del Creador, eso es un rompecabezas, porque uno dice, o sea, me dices que tienes un buen futuro para mí, pero me estás llevando a machicharrones. Pero el Padre dice, confía. Por eso el Padre le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, significaba que él tenía que batallar por eso que le iba a ser entregado. A veces pensamos que las palabras del Eterno son, tranquilo, yo te amo, tú eres mi hijo, no, sino es, confíe, avance, que yo soy su estandarte, hermano. Yo voy delante de usted, pero para que pelee. Pelear. Cosas que uno quisiera evitar en el camino, pero que hacen parte de la plena confianza que Él está depositando en nosotros. Entonces, cuando el salmista habla de esa Same, dice, Padre, tú eres mi escudo, mi confianza, no sabemos de qué manera va a ser probada esa confianza, ni en qué momento va a tener que salir a relucir esa confianza, pero lo que sí estamos seguros es que va a estar con nosotros. Él está con nosotros. Y así como Abraham, imagínense, en ese momento, él estaba batallando por un descendiente, y el Padre en medio de ese acto, de ese sacrificio, le muestra el futuro. ¿Qué habrá pensado él? O sea, Padre, me entregas un descendiente, y de ese descendiente van a venir todas las tribus, ¿cierto? Más adelante, el pueblo de Israel, y saber que el Padre aún así le dice, pero ten por seguro que sus descendientes van a ser esclavos. O sea, imagínense, o sea, voy a tener hijos, pero van a ser esclavos. No, o sea, ¿cómo estaba la cabeza de Abraham en ese momento? O sea, no, definitivamente esta promesa está como compleja. Está difícil el asunto, porque te estoy pidiendo por un hijo y me dices que me lo vas a dar. ¿Cómo? No sé, porque Sarita, nada de nada. Sarita está viejita, yo también. ¿Qué pasa? Ahora me dices que a donde vamos a ir a una tierra donde nos van a oprimir como esclavos 400 años, y luego me dices que tengo que vencer casi 7 naciones, pero aún así me dices que vas a estar conmigo. Tremendo las cosas de mi Padre. Pero en ningún momento vemos que él dijo, no estoy de acuerdo. Simplemente Abraham creyó, dijo, está bien, me estás mostrando el futuro, pero mi confianza está puesta en ti. Por eso no se les olvide, la primera parte del capítulo 15 es, no temas porque yo soy tu escudo. Significaba que todo lo que él iba a enfrentar era una guerra muy ardua. La primera guerra fue con Ismael, porque vean, nace Ismael y sabemos lo que significa, ¿no? El Padre quería evitarle otro chicharrón a Israel, al pueblo de Israel a futuro, claro, pero pues humanamente queremos ayudarle al Padre en medio de esa espera y esa confianza. ¿Cuál fue la ayudadita? Vaya con Agar. Esa ayudadita hasta el día de hoy se sigue pagando con creces, ¿no? Porque el Padre, que le dijo a Agar cuando salió huyendo al desierto, y le dijo, devuélvete y sométete a tu ama, o sea, a Sara. Pero tranquila, que yo de Ismael también voy a ser una nación grande y fuerte. Pero ¿cuál fue la característica que le dio a Ismael? Será un hombre fiero, una bestia indomable. ¿Cómo es el pueblo árabe? Hoy día, ¿cómo son las naciones árabes? Son tremendas, son pueblos fieros. Israel allá chiquito. Padre quería evitar ese chicharrón, bueno, pero a veces queremos ayudarle al Eterno. Y dígale que está a su lado, Yahweh no necesita nuestra ayuda. Yahweh no necesita nuestra ayuda. Y a veces uno quiere ayudarle a él, no, te voy a dar una ayudadita, Padre. Veo que estás como demorado en el cumplimiento de esta promesa. Y el Padre, sus ayudas se entorpecen el camino. Y pues esta ayudadita salió cara, y hasta el día de hoy, como les decía, se sigue viendo. Pero el Padre, ¿qué es lo que quiere? Creer y ya. Por eso el Padre dice, crea, avance, confíe. Yo no le estoy diciendo que me ayude, que meta mano, que me dé ideas, porque el Padre es soberano. La idea de Abraham y de Sara, sobre todo de Sarita, es no, pero no puedo, me voy a dar una esclava. Esa ayudadita, versículo 12 del capítulo 16 de Génesis, dice que ese hijo tuyo, mire la forma en que el Padre se refiere a Ismael. Este hijo tuyo, le está diciendo a Agar, será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Y vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Más claro, no lo podemos ver hoy día. Las ayudas al Eterno de parte de nosotros es algo que Él no pide. Así que ahorrémonos.
Ahorrémonos procesos por querer saber más que el Creador. Simplemente obedezcamos. ¿Que el Padre tuvo misericordia? Sí. Que el Padre puede decir, sí, ve, ahora quédense con solo Ismael, ¿no? Pero él no podía mentirse a sí mismo. Tenía que cumplir con la promesa de Isaac. Entonces, ya entendimos un poco más cuando él dice que él es nuestro escudo. Porque cuando decimos que él es nuestra fuerza y nuestro escudo, como lo leíamos en los salmos anteriores de David, que él es nuestra roca, nuestro baluarte, ¿por qué cree que el Padre nos dice eso? Es porque sabe a lo que nos vamos a enfrentar. Y si no, nos diría otros atributos de él. No, yo soy solamente tu guardador. No, pero él simplemente cuando nos dice, yo soy tu escudo, yo soy tu fuerza, yo soy Yahweh Sebaot. De hecho, cada vez que se presentaba como Yahweh de los ejércitos, ¿por qué era? Porque había guerra, porque era algo que se tenía que enfrentar. Y es que nuestra confianza es más alta, probada ¿en qué momento? En los momentos de guerra, en los momentos de más turbulencia, ahí. Porque volvemos a lo que siempre hemos dicho y suena muy cliché, pero es que confiar cuando todo está bien, pues es fácil. Pero por eso es necesaria las batallas y las guerras. Vamos a volver al Salmo 119, vamos a leer el versículo 115 y dice: lárguense de mi vida, ustedes los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Elohim. ¿Qué dice en otra versión? Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Elohim. Apartados de mí los malignos. Aquí en la traducción viviente dice, lárguense de mi vida. Y pues de pronto parecerá algo insensible, ¿no? Pero no es así. Eso se llama ser como radicales. Tener carácter, lo que hablábamos al comienzo. No negociar con el pecado, tener celo. Lárguense de mi vida ustedes los de mente malvada, porque he decidido obedecer los mandatos de Adonai. Pero a mí me gustó mucho esta parte en esta versión porque dice, tengo la intención. Y eso es lo que más pesa y hemos aprendido mucho de eso. Usted puede querer hacerlo y de hecho lo puede hacer, pero ¿cuál es la intención detrás de lo que tú estás haciendo? ¿La verdadera intención realmente es obedecer? ¿O lo hace por hacerlo, por cumplirle al ser humano para que no lo frieguen? Yo voy al kiddush para que no me frieguen, o yo me comprometo para que no me frieguen. Y así en todas las áreas. ¿O realmente lo hacemos es por lo que dice acá? Mi intención realmente es obedecer la palabra del Eterno. Ahí aprendemos una más. Además de que si él estaba diciendo eso es porque tenía muchos enemigos a su alrededor. Había una presión de malvados, pero él tenía claro que su única alternativa, ¿cuál era? Mantenerse fiel sirviendo al Padre. Y es que en el caminar vemos que cuando las personas son presionadas por momentos de situación muy difíciles, o una de dos, o salen a flote, aguantan y salen a flote después, o se estallan y se van, ¿cierto? Cuando una persona está siendo presionada por la situación, por el proceso del carácter, sale lo feo y sale lo bueno. Y te estallas en caso de que tú no tengas la intención correcta de permanecer en ese proceso. El Padre te dice, te voy a meter por el horno. Y uno, listo, Padre, si tú estás conmigo, como lo adoramos, si tú estás conmigo, yo no temeré. Y el Padre, listo. Y empieza el horno y empieza a subir la temperatura. Y uno, o aguanto o me salgo. Entonces, ahí sale la verdadera intención del corazón. Y es algo que el Padre sí que ha martillado en este tiempo. ¿Con qué intención estamos haciendo las cosas? ¿De qué manera lo estoy haciendo? Porque es que para hacer el acto de obediencia, pues uno cumple y lo hace y aguanta. Pero realmente la intención sí era la correcta. Por eso, volviendo al libro de Jeremías, capítulo 17, que era el que leíamos más adelante, luego de que habla de que los que confían en Yahweh y los que no, luego habla de que el corazón humano es lo más engañoso que hay. El Lev, donde está todo, ¿cierto? Donde se maquina todo. Dice, es lo más engañoso que hay. ¿Quién puede conocerlo? Pregunta el profeta. ¿Quién podía conocer el corazón del ser humano? ¿Quién lo puede conocer? Solamente el Creador. Porque como somos expertos en hipocresía, lo que hablábamos en versículos anteriores, pues es muy fácil camuflar lo que tú y yo sentimos, lo que tú y yo queremos. Pero para Yahweh,
De hecho, Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Quién puede engañar al Creador? Él se da cuenta de todo, todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger, dice Gálatas. Él comprende todas las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué el profeta decía eso? Porque muchos de los argumentos, hablando en el contexto del capítulo 17, muchos de los argumentos del pueblo de Israel en cuanto al pecado, ¿cuáles eran? No, Padre, pues es que nosotros levantamos esos postes en lugares altos, era para buscarte a ti. Esa era la acción de ellos, pero la intención realmente no era esa. No, es que mi intención era buscarte, ¿seguro? Y el Padre pesa y pesa lo que tú y yo hacemos. Versículos 116 y 117 dice, Yahweh, sosténme como prometiste para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. Sosténme y seré rescatado, entonces meditaré continuamente en tus decretos. ¿Qué otra versión dice? Afírmame en tu palabra y viviré. No me avergüences de mi esperanza. Auxíliame y seré salvo e instruido en tus ordenanzas. Ahí por todo lado vemos la letra Samek, ¿cierto? Sosténme, ayúdame, afírmame. Y seré rescatado. Dice, hay algo que amo mucho de todo lo que hemos aprendido del Salmo 119, es que él tenía claras las promesas del Eterno. Por eso siempre las reclama con autoridad. No es que le esté pidiendo al Padre, como hoy día enseñan, no de reclámele, decrétele, arrebátele, no, sino él está diciendo, Padre, como tú me lo prometiste, haz conforme a tu palabra, porque Yahweh no miente. Y por eso él dice, sosténme como prometiste para que yo pueda vivir y no permitas que se aplaste mi esperanza. En otras palabras, metiendo la letra Samej, no permitas que se aplaste mi confianza. ¿Usted cree que la confianza se va deteriorando con el tiempo o se va afirmando? Depende, ¿cierto? Eso es como el matrimonio, cuando la esposa le perdona una y otra vez las infidelidades al marido. Bueno, está bien, yo te perdono, esta, ahí. Pero la confianza ya no es la misma, ¿cierto? Se va perdiendo y uno, no, pues ya empieza a mirar con sospecha y vuelve y se la hace, bueno, está bien, te voy a volver a perdonar. Hasta que llegue el punto donde dice, no, ya no confío es ni en cómo se llama usted, nada, ¿sí? Entonces, las situaciones hacen que nuestra esperanza se deteriore, por supuesto. Pero mire lo que el salmista está diciendo acá, no permitas que se aplaste mi esperanza ni mi confianza. Porque usted y yo ahorita estamos viviendo un proceso o puede que no esté viviendo nada, pero espérese tantico. Siempre hemos dicho, espérese tantico que el Padre necesita de esos procesos, como lo leíamos en Deuteronomio, para saber si sí o si no ibas a obedecer mis mandatos. Por eso los permitió 40 años en el desierto. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? Padre, no permitas que nuestra confianza se acabe en ti. No permitas que yo pierda la emuná en medio de este caminar. Y luego dice, porque solamente así meditaré continuamente en tus decretos. Nuevamente él dice, mientras espero, mientras confío, mientras batallo, ¿cuál debe ser mi actitud? Tu palabra. Refugiarme plenamente en tu palabra. Y vamos a ir a la palabra en Isaías, capítulo 41. Versículo 13. Y dice, 13, sí señor, dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo Yahweh tu Elohim, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. ¿Qué estaba diciendo el salmista ahí en los versículos que acabamos de leer? Padre, sosténme, ayúdame, papá. Y aquí el Padre que dice, no tengas miedo, yo te voy a ayudar, la Same, yo te voy a sostener, yo voy a hacer un escudo alrededor tuyo, yo te voy a sustentar. Pero ¿qué debes hacer? Confía en mí, obedece. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6 dice,
Confía en Yahweh con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ese proverbio es muy hermoso, porque es que la plena confianza al Eterno hace que todo lo que yo haga sea bajo su voluntad. Cuando tú y yo no confiamos plenamente en el Padre, es muy fácil desviarnos del camino porque terminamos haciendo lo que bien nos parece que está correcto, ¿sí? Y es que la Escritura es muy clara porque dice, confía con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento o de tu propia prudencia, dice otra versión. ¿Por qué a veces somos tan necios de creer que mis pensamientos o mis caminos son mejores que los del Padre? No es que yo creo que si yo lo hago de esta manera va a ser mejor y el Padre. Es que tú eres un humano, puedes errar. No, yo lo voy a hacer. Bueno, hágalo. Y después vemos el futuro de esa situación. Entonces aquí el Padre dice, si el salmista está diciendo, Padre, sosténme, ayúdame, le está diciendo, perfecto, pon mi confianza plenamente en mí. No te confíes de tu propia prudencia. Busca hacer mi voluntad en todo lo que hagas. Y solamente así el Padre nos mostrará el camino por el cual debemos andar, el camino que debemos tomar. De hecho, el Salmo 34, si mal no estoy, habla de eso. ¿Sí es el 34? Venga, lo rectificamos. O el 32. No era ninguno. Donde dice, no seas como el mulo. ¿Sí es el 32? Sí, el 32. No seas como el mulo, así el versículo 8. Yahweh dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Confianza. Pero el Padre luego dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. Y en Proverbios nos decía, no te confíes de tu propio entendimiento. O sea, no seamos tercos como las mulas, que nos muestran el camino, pero aún así queremos ir por otro. Y Proverbios 19, versículo 21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Yahweh prevalecerá. ¿Qué dice en otra versión? Versículo 21 del capítulo 19. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahweh permanecerá. Podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Podemos hacer muchos planes humanamente, pero solamente lo que va a permanecer por encima de todo, ¿qué es? La voluntad de mi Padre. Usted puede planear, usted puede ser un duro en haciendo muchas cosas, pero si a la final eso no va de la mano de la voluntad del Creador, tarde o temprano eso no va a tener algún efecto positivo. Volvemos al Salmo 119 y ya vamos finalizando, del versículo 118 al 120 y dice, pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Desechas a los perversos de la tierra como si fueran desperdicios. Con razón me encanta obedecer tus leyes. Me estremezco por mi temor a ti, quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. Aquí vemos el justo juicio de Adonai. Son sus palabras la línea de medición para su juicio, rechazando a todos los que se desvían de su palabra y los principios revelados en ellas. Y hay una expresión que aquí en esta versión, en el versículo 119 dice, los desechas como si fueran desperdicios, pero si mal no estoy, en la Valera habla de que son desechados como si fueran escorias.
Entonces, no sé si usted ha dicho, uy, usted es una escoria, o le han dicho eso, uy, usted sí es una escoria, o bueno, no sé. Pero yo me ponía a mirar qué significa la palabra escoria, y dice que la escoria es aquello que se forma en la superficie de un horno cuando se refina un metal precioso y que luego es raspado y desechado por el orfebre. Eso significa escoria, como los sobrantes de los metales que son pasados por el fuego, en este caso oro, plata, metal, bronce, todo es como si, pero no son cenizas, es diferente, es como unos desperdicios, como impurezas. Muy bien, muchas gracias. A eso se refiere con escorias. Entonces, esa es como la definición de escorias, pero entonces miraba y la palabra escoria tiene que ver con aquellos que vuelven atrás, aquellos que retroceden del camino. Entonces, cuando el Padre dice, rechazas a todos los que se apartan, pero luego dice, y desechas a los perversos como si fueran escorias. Aquellos que estuvieron dentro del camino y se apartaron, como el Padre los ve, como una escoria, ya es un desperdicio, una impureza, o sea, ya no tiene valor alguno. Antes tenía valor porque era un metal, fue pasado por el fuego, sigue por el proceso, ¿y qué quedó de eso? Escoria. No permaneció fuerte en medio del proceso. Su confianza no estuvo plenamente en Yahweh. No tuvo dependencia total en el Eterno, no fue protegido por el Padre, pero porque Él no lo permitió. Entonces, aquí esa palabra me quedó ahí como muy marcada. Yo decía, a veces uno piensa que el Padre habla muy fuerte, es como escorias, ¿no? Pero es porque hace referencia a la condición del ser humano. Y en este punto pues dice que hace referencia a todos aquellos que retroceden, a todos aquellos que vuelven atrás. Y los profetas se refirieron del pueblo de esta manera. Vamos a ir a Isaías, capítulo 1. Isaías lo dijo. Isaías capítulo 1, versículo 22 dice, antes eras como la plata pura. Mire cómo hace la comparativa. Antes eras como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino diluido en agua, insípido, sin sabor, sin efecto, ¿cierto? Esto lo dijo el profeta Isaías refiriéndose a Jerusalén, que antes era fiel y ya no, ¿cierto? Refiriéndose a la expresión escorias. Ellos retrocedieron y volvieron atrás, claro, porque dice, antes eras pura, eras como la plata refinada, y ahora ¿cómo eres? Como lo peor. Jeremías también lo menciona. Jeremías capítulo 6, versículo del 28 al 30. Y dice, ellos son rebeldes de la peor clase, llenos de calumnia. Son tan duros como el bronce y el hierro, y llevan a otros a la corrupción. Los fuelles soplan las llamas con furor para quemar la corrupción, pero no los purifica, ya que su perversidad permanece. Los marcaré como plata rechazada, dice acá entre comillas, porque yo Yahweh los desecho. ¿Me leen por favor en una Valera? 6, 28, 28 al 30, sí señor. Dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Yahweh los desechó. Dice ahí, la escoria no se ha desechado, o sea, esa mancha de pecado permanece. Aquí dice, su perversidad permanece, dice, la escoria permanece. Esas impurezas, por más de que los metemos en el fuego del horno, no son purificados. Siguen volviendo atrás. Y Ezequiel también lo dijo. Isaías, Jeremías y Ezequiel también lo mencionó. Ezequiel capítulo 22, versículo 18 y 19 dice, hijo de hombre, los israelitas son la escoria inservible que queda después de fundir la plata. Ahí está un poquito más claro, ¿no?
Son la escoria inservible que queda después de fundir la plata. Son los desechos que sobran, una mezcla inútil de cobre, estaño, hierro y plomo. Entonces diles, esto dice Adonai soberano, dado que todos son escoria inservible, los traeré a mi crisol en Jerusalén. ¿Usted sabe qué es un crisol? Precisamente es como si fuese un mecherito que utilizan para fundir, pero de una forma más directa en el fuego. Dice, dado que estando en el horno no fueron purificados y al contrario, son desechos de las obras de todos los otros materiales que habían, una mezcla de todo lo que ellos eran aún espiritualmente, los voy a llevar a mi crisol directo. Y dice, así como en un horno se funde el cobre, hierro, plomo y estaño, los fundiré a ustedes con el calor de mi ira. ¿Cuál era el crisol del que se estaba refiriendo? El juicio. Porque es que cada vez que la escritura habla de fuego consumidor, hay que tener en cuenta el contexto. Porque puede ser fuego que purifica, ¿cierto? Como el que habla, por ejemplo, en Malaquías, que sería fuego purificador como jabón de lavadores, o el fuego del juicio de Yahweh por causa del pecado. Cuando aún le cantamos y Señor envía tu fuego, pues estamos hablando es un fuego purificador. Sí, pero muy diferente a este crisol que habla acá, a este fuego del enojo de Yahweh. Y dice, y se fundirán como la plata en el intenso calor. Entonces sabrán que yo soy Yahweh y que he derramado mi ira sobre ustedes. ¿Quedó más claro el concepto de la escoria? A eso entonces se refería. Entonces ya con esto finalizamos porque el salmista está diciendo aquí, tú rechazas a todos aquellos que vuelven atrás. Significa que si usted de pronto estaba pensando en darse vacaciones espirituales un tiempo, un rolis, como el Padre lo va a ver, como la escoria, como aquello que es desechado, que no sirve, aquello que queda ahí de los desperdicios en el horno, que estuvieron dentro del horno de la purificación, pero lo que salió fue puro desperdicio. Y luego dice aquí el salmista que a pesar de todo eso, ¿cuál es el conciso del corazón de él? Es, con razón me encanta obedecer tus leyes, Padre. No voy a permitir que mi vida sea una escoria, sino voy a permanecer fiel. Voy a seguir teniendo mi confianza en ti. Entonces, definitivamente confiar en el Padre va más allá de las palabras. Netamente va más allá de cosas románticas que le podamos decir al Creador. Porque si confiamos en Él, se tiene que evidenciar con nuestras acciones. Y la primera acción de confianza que el Padre prueba en nosotros es la obediencia. En la medida que tú y yo seamos obedientes a nuestro Creador, asimismo estamos demostrando que confiamos plenamente en Él. Antes no. Usted puede decir que lo ama, que confía en Él, pero hasta que no se evidencie en sus palabras, con las acciones, con los hechos, pues ahí hasta ahí no hay nada. ¿Sí? Por eso la importancia de que tú y yo aprendamos a depender plenamente de Él, a dejarnos sustentar, a dejarnos proteger por su palabra, por su presencia, pero que en la medida yo sea obediente. Y otro punto que aprendimos de la confianza es como lo que le dijo a Abraham. Cada vez que el Padre dice, no temas, confía, porque yo soy tu escudo, soy tu estandarte, soy tu baluarte, soy tu roca, tu fuerza, es ¿por qué? Porque lo que se viene no es fácil y por eso necesitamos de su fuerza. Entonces, usted no sea cobarde. Si el Padre le habla de confianza en Él, de escudo, es porque viene una guerra. Pero, ¿cuál es su confianza? Que Él va delante de usted. Amén.